Menos le quite el teléfono. Vamos a hacer una cosa. También le quiero preguntar por el papel de Felipe González ahora mismo en Venezuela defendiendo a los opositores. Pero antes hay una frase del libro de Ramón Lobo escrita por usted que a mí me ha llamado la atención. Solo existe un grupo que soportamos peor las críticas que Podemos, los periodistas. ¿Tan mal soportan las críticas los de Podemos, señor Lobo? Yo creo que Podemos soporta mal las críticas y eso lo hemos visto. Bueno, todos los partidos políticos lo soportan bastante mal. Es cierto. Pero Podemos vino con un estado virginal que yo creo que sí tuvo un empuje de los medios de comunicación, caía muy bien y quizás a partir de Vista Alegre, cuando se constituyen en partido, pues ya empiezan otros intereses. Y yo creo que Podemos tiene algunas dificultades para entender la diferencia entre críticas y campañas, y que en política también hay campañas, y que incluso en personas que te dicen cosas terribles, igual hay un elemento que tenga razón o no, pero que en principio no tienes que rechazar la totalidad. Creo que en este país, y quizás ahora con la nueva situación política nos va a enseñar la cultura del pacto, la cultura de escuchar al otro, lo que decía Carmena, ¿no? Que si hay una propuesta de otro partido que es interesante, ¿por qué no la vas a asumir? Creo que eso no existe en los partidos y de alguna forma en Podemos también. Y los periodistas no soportamos ninguna crítica. Si cualquiera dice algo, los periodistas salimos todos en tropel y los periodistas tendríamos que hacer una profunda reflexión sobre cuál ha sido nuestro papel en estos años de crisis, porque los mismos defectos que tienen los políticos y el mismo castigo que han tenido los políticos tradicionales en las urnas, lo estamos teniendo nosotros en el kiosco y en los ratings, porque nosotros no hemos hecho bien nuestro trabajo. Juan Carlos Monedero es terriblemente crítico con los medios de comunicación en esta entrevista. ¿Usted asume muchas de esas críticas? Sí, y más, y yo haría más todavía. Hombre, yo creo que nosotros, por ejemplo, escuchas muchas veces cualquier cosa que dice un político lo repetimos. Un político no puede repetir lo que dice, porque hay un principio básico del periodismo, es que el poder miente. Incluso Obama, aunque te caiga bien, o no sé, o Putin o Merkel, depende de cómo funciones, pues mienten. Una rueda de prensa es una escenificación de una media verdad, por lo menos, o por lo menos podemos decir que es un intento de venta publicitaria de algo. No, nosotros compramos todo, con lo cual, si vas a la hemeroteca te encuentras que políticos que han dicho una cosa, luego dicen la contraria y sigue. Por ejemplo, el ministro del Interior es especialista en estas cosas, en contar gentes en la valla de Melilla. 5.000 personas en la valla de Melilla o 30.000. Resulta que hace años también estaba la misma cantidad. ¿Qué pasa? ¿Son los mismos o qué? Y compramos cualquier cosa. No tenemos esa actitud que tienen los periodistas americanos, y también se equivocan, que es no creer al poder y tener que buscar tus propias fuentes. Y en todo este periodo nosotros hemos hecho un periodismo declarativo, de cortar y pegar, que es mucho más barato que el periodismo de investigar. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos sentado en el mismo coche oficial que los políticos, en el asiento de al lado, que no es nuestro asiento, nos hemos hecho amigos de ellos, que te saludan, te parece bien, o los futbolistas. Sí. Y no es eso, este no es nuestro trabajo es criticar, nuestro trabajo es que no nos soporten, pero que tengan que hablar con nosotros porque tenemos fuentes y podemos llegar a la información también por otra vía. Por cierto, antes de ir con la siguiente pregunta, me acaban de comunicar que Guillermo Zapata ha cerrado su cuenta de Twitter. Dicho lo cual, ¿qué le parece la labor de defensa de los opositores al gobierno de Maduro que está llevando a cabo Felipe González? Es que no me creo nada a Felipe González, nada. Si realmente tuviera interés por la suerte de presos políticos, Felipe González iría a Egipto, iría a China. Habríamos visto entrevistas de Felipe González cuestionando a Arabia Saudí por condenar a un bloguero, que encima fue azotado con latigazos. Que le van a seguir azotando. Y va a seguir siendo azotado. Y no hemos escuchado nunca a Felipe González cuestionando, por ejemplo, al gobierno de Peña Nieto porque han desaparecido 43 estudiantes en Ayotzinapa. Si Felipe González fuera una persona realmente comprometida con los derechos humanos, iría al gobierno de Peña Nieto y le diría: oye, van 20.000 desaparecidos, 20.000, ponen fila india a 20.000 personas. ¿Por qué Felipe González va tanto a cuestionar a Venezuela y de repente se olvida de México? O una pregunta más clara, qué curioso que salga de Venezuela en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Acaso le ha preguntado al presidente Santos por los asesinatos de sindicalistas, la represión de indígenas, la represión de campesinos? No lo hace. Sí, conclusión. Felipe González es un hombre de negocios, que se reúne con hombres de negocios, que trabaja con Carlos Slim, que es el hombre más rico de América Latina, y que allá donde va a hacer negocios.
No le importa en absoluto nada Pero en la estos suerte de países- presos en ningún lugar. En estos países que usted ha citado es cierto que hay auténticos problemas de derechos humanos, nadie lo duda, en Marruecos, en Egipto, en Arabia Saudí, en China, es cierto, pero es verdad que hay un déficit democrático importante en Venezuela. Quiero decir, no nos podemos olvidar del caso venezolano. Usted mismo ha hablado de López y Lezama, de los opositores como presos políticos, un país que tiene presos, lo ha dicho usted ahora mismo, presos políticos, un país que tiene presos políticos tiene algún problema de déficit democrático. Pues te lo reelaboro para expresar lo que realmente quiero decir. Venezuela tiene problemas, es indudable. Es un país que yo lo conozco bien, he trabajado allí, y Venezuela nunca tuvo minas, y por eso nunca fue un virreinato. Y solamente en 1777 se crea una capitanía general, que es una guarnición militar. El siglo XIX, con la independencia, está atravesado de una suerte de guerra civil, y en el siglo XX, cuando empiezan a montar el Estado, han descubierto el petróleo. Y es un Estado muy separado de la ciudadanía. Y el Estado es un lugar que ha construido una cultura rentista problemática, que genera mucha ineficiencia, que genera corrupción, que genera una cultura de la riqueza que afecta a la gente joven. Esos son problemas que tienen que solventar y que es una exigencia que un gobierno que se preocupa por su pueblo tiene que solventar. Ahora bien, Venezuela ha solventado problemas que no nos damos cuenta. Ahora mismo, en el mundo, hay dos tercios de la humanidad que no hacen falta ni como productores ni como consumidores, que se están muriendo de hambre, que cruzan el estrecho y se mueren en el estrecho ahogados por llegar aquí. Y me vas a decir que el problema de un país es que no tengan para importar papel higiénico. Ojalá el problema de todo el mundo que se está muriendo de hambre fuera que no pueden importar Pero yo papel de lo que estoy higiénico. hablando es de un problema de déficit democrático cuando el señor Maduro no ha permitido asistir al juicio o visitar a estos dos opositores. Vamos a eso, Iñaki. ¿Qué pensaríamos nosotros si viniese aquí Nicolás Maduro y plantease reunirse con alguien que estuviera en la cárcel por llamar o ejercer la kale borroka? Hay cosas que no estamos siendo honestos. Leopoldo López está en la cárcel porque cuando hubo las elecciones generales se permitió el lujo de llamar a desconocer el resultado electoral. Y murieron esa noche 43 personas por incumplir algo que es asumir, aunque pierdas, el resultado electoral. Imaginemos que en España hay unas elecciones y de repente alguien Pero lo que está desconoce el haciendo resultado. Maduro con la población venezolana y la oposición a la que está machacando y encarcelado Es que no es tiene nada que cierto. ver. Y además, si Maduro viniera Iñaki, aquí a ver un preso, ¿usted cree que no se le permitiría verlo? Iñaki, si es que no es cierto. Y te insisto, que Venezuela tiene muchos problemas que tiene que solventar. Y un déficit democrático Y que podríamos, importante. pues creo que tiene mayor déficit democrático México, que hay guerra civil, que el norte de México está en manos No de... lo niego, pero estamos hablando ahora de Venezuela. Ya, pero la gente no sabe cómo se llama el presidente de México o no sabe cómo se llama el presidente de Colombia, donde están asesinando a gente. En cambio, todo el mundo sabe cómo se llama el presidente de Venezuela. ¿Quién está pensando por nosotros? Pero eso es un poco... Allí hay más problemas, no vamos a ver los que hay. Yo le estoy comentando de un país en concreto, que es el que hay de un expresidente de gobierno. ¿Quiere decir algo, Ramón? Y ahora seguimos. Pero Vale. es que Ramón quiere decir algo. Ramón, es que, bueno, yo nací en Venezuela. Aunque queda muy bien esto, vine con 4 años y medio, con lo cual no sé nada de Venezuela. Yo creo que el problema de Venezuela es que o lo enfocamos o anti-Maduro o anti o pro-Maduro. Y yo creo que las cosas están mucho más mezcladas. La oposición, hay parte de la oposición que tiene un mensaje claro, que tiene quizás razón en muchas cosas, y otra parte que no. Hay una parte del chavismo que puede tener razón en unas cosas, en otras no. El chavismo ha conseguido cosas, ha habido otros fracasos. Y después, sobre todo, yo creo que se nos olvida algo muy importante, es que antes del chavismo, antes de Chávez, estaba Carlos Andrés Pérez, que por ejemplo era bastante amigo de Felipe González. Carlos Andrés Pérez ha sido uno de los políticos más corruptos de América Latina, y la oposición venezolana ha tardado bastantes elecciones en entender su problema, y Capriles quizás fue el primer político de la oposición que reconoció a Chávez, pues, que era presidente, y enfrentó a Chávez desde el punto de vista político. Y ahora mismo, tú lo comentas en el libro, hay dos oposiciones. Una oposición de Capriles, que es gobernador del estado de Miranda, que está dentro del sistema pero enfrenta al chavismo, y hay otra oposición más radicalizada. Y después yo no sé cuál es el papel de Estados Unidos. Es cierto que, aparte de que pueda haber
campañas de por aquí, de por allá o de empresarios para que haya desabastecimiento, también es cierto que el gobierno no lo está haciendo bien. Pero yo me gustaría, de hecho, que estoy seguro que hablaremos de los casos de México, de Marruecos, de todos aquellos países que vulneran los derechos humanos. Yo creo que sí se ha hablado mucho de Arabia Saudí, pero del que estamos hablando es de un expresidente español de visita en un país con un importante déficit democrático. Que no es un estadista. Sí, pero es un hombre que se comporta como alguien que nos traiciona a los españoles, que me gustaría que fuera más respetuoso con nosotros. Incluso puedo llegar a aceptar que quizás no sea la persona más adecuada, pero al margen de todo eso, ¿no se puede denunciar una falta de libertades ahora mismo en Venezuela que tiene, insisto, presos políticos? Usted ha empleado esa misma palabra. Insisto que un preso político es cuando tú no puedes ejercer tu conciencia. Y pido a los productores del programa que entren ahora mismo en Internet y busquen las portadas de, por ejemplo, El Nacional. Y verán que es un periódico que se edita ahora mismo en Venezuela, igual que se edita El Tal Cual, igual que se edita La Razón. Son periódicos todos contrarios al gobierno, por favor. Es decir, que es que en Venezuela hay prensa, televisión, radio, la mayoría contraria al gobierno, porque hay una cosa que hace fatal el gobierno de Maduro, que es hacer unos medios de comunicación que le interesen a la gente, de manera que la máxima audiencia es privada y son adversarios al gobierno. Y déjame decirte otra cosa que lo ha planteado Ramón. Carlos Andrés Pérez, de la Internacional Socialista, amigo íntimo de Felipe González, mandó en el año 89 al ejército disparar contra su pueblo. Y parece que eso nos olvidamos. ¿Y por qué Felipe González apoyó a un tipo que mandó disparar contra su pueblo? No nos olvidamos, solo nos centramos en la actualidad. Insisto que eso también me parece denunciable. Todo ello me parece denunciable. Pero es que es muy interesado. Habrá mucha gente que, hablando de interesados, diga, bueno, el análisis político de lo que está ocurriendo en Venezuela de Juan Carlos Monedero es rehén de que el gobierno venezolano es cliente a la hora de hacer análisis, como el que usted cobró del gobierno venezolano. Pero si te estoy diciendo que cometen errores profundos, si estoy planteando que Venezuela tiene ahora mismo desafíos que en 15 años de gobierno tenían que haber resueltos. Y te estoy diciendo que es intolerable que no hayan sido capaces de resolver los problemas de la ineficiencia, los problemas de corrupción, los problemas de violencia, los problemas de inflación. Son reales. Ahora bien, tuvo castigado Chávez 2 años, ¿no? Yo tuve una discusión pública con Chávez, porque me pareció en un momento determinado que había cosas que hacía que no estaban bien. Es decir, que yo he discutido con ese gobierno cuando he entendido que hay que discutir. Pero lo que no puede ser es que les achaquemos cosas que no son ciertas. Es que tú vas a buena parte de los países donde Felipe González hace negocios y hay niños en la calle. Y en Venezuela no hay niños en la calle. Y no sabemos, por ejemplo, de la cantidad de curas que hay ayudando en Venezuela y no les escuchamos criticar determinadas cuestiones. Otras sí. Vamos a criticar lo que no funciona en Venezuela, pero no vamos a criticar las cosas que están haciendo bien. El señor González asegura, les ha llamado monaguillos y dice que tiene información sensible de Podemos. ¿Usted sabe a qué se puede referir? Pues llevamos como 6 meses de información sensible. Que la saquen de una vez. Que la saquen. Si no hacen nada más que constantemente decir que tienen información sensible. Incluso algún diario planteó que nos habían ingresado dinero según fuentes de la inteligencia del Estado, que es una cosa que no hemos prestado la suficiente atención. Un diario de este país dijo que los servicios de inteligencia tenían información para atacar a Podemos. Y esa información nunca después salió, pero utilizaron fuentes de la inteligencia del Estado para hacer 5 columnas achacando a Podemos financiación ilegal. Es muy intolerable. Hay una cosa que a mí me tiene muy contento, aparte del día de hoy tan bonito que hemos vivido, y es que la gente ya no se cree estos cuentos. De todas formas, veo que con respecto al machaque del gobierno de Maduro a la prensa o a su oposición, no va a entrar usted ahí. Iñaki, no va a reconocer ese déficit democrático. Iñaki, hay prensa que edita todos los días. ¿Pero se han cerrado medios de comunicación? ¿Pero qué medios ha cerrado? Desafectos al régimen de Maduro. Que no se ha cerrado ningún medio. No se ha renovado la concesión a una televisión. Ahora bien... Bueno, eso de que no se ha renovado la concesión suena también a censura. Es una forma de cerrar. Ya, pero donde hemos cerrado medios es en España, ¿eh? Quien ha cerrado medios, el canal No, ha sido el Partido Popular. Quien ha convertido Telemadrid en un vertedero prevaricador de la verdad informativa es el Partido Popular. Quien ha hecho que caiga la audiencia de Radio Televisión Española es el Partido Popular. Quien cerró Guncaria es el Estado español. Y después se demostró que no tenía ningún tipo de vinculación con ETA. Aquí hemos cerrado muchos medios y resulta que achacamos a Venezuela cosas que no ha hecho. Insisto, invito a toda la gente que nos está escuchando que entre en internet www.elnacional.com. Es el periódico más leído de Venezuela y es un radical opositor al gobierno de Maduro. Y si ese periódico se edita todos los días,
No mintamos diciendo que allí no hay libertad de expresión. Bueno, solo corregirle que alguno de los periódicos que ha citado aquí no lo cerró el Estado español, sino una orden de un juez, para ser exactos. Pero bueno, al margen... El Estado español, los jueces forman parte del Estado español. Sí, pero vamos, hay tres... ¿No cree usted que haya separación de poderes? Quiero decir, las decisiones de un juez están dictadas, digámoslo así, por el gobierno. No, pero una de las cosas que nosotros en Podemos queremos garantizar es la radical independencia de los jueces. Hemos visto con el caso de la Infanta que ha habido presiones al Poder Judicial y han salido en los medios de comunicación como la Casa Real ha presionado a jueces y a fiscales para darle un trato de favor a la Infanta. Por tanto, en tu misma pregunta me reconocerás, pues hombre, que si eres el rey de España o eres alguien con mucho dinero, pues te puedes permitir lujos que los ciudadanos de a pie pues no podemos permitirnos. ¿Usted cree que la libertad de prensa en Venezuela es mayor que en España? Se lo digo yo desde La Sexta, que ha soportado importantes presiones. ¿Pero usted cree que hay más libertad de prensa en Venezuela que en España? Similar. Ramón, ¿hay más libertad de prensa en Venezuela que en España? No lo sé, pero yo creo que en Venezuela hay también un problema. Chávez, te podría gustar o te podría gustar, pero tenía una cierta brillantez. Yo creo que Maduro tiene el problema de la misma campaña electoral del pajarito, que ganó muy ajustado, mientras que todas las demás elecciones que ganó Chávez están avaladas por los observadores internacionales, por la Fundación Carter, el Instituto Carter de Jimmy Carter. Las últimas elecciones fueron más dudosas, porque fueron muy ajustadas. Sí es cierto, yo no sé si hay un déficit democrático, pero sí es cierto que hay una pérdida, o la sensación de fuera. Pero claro, la sensación de fuera, yo ahí no sé ya qué hacer. Igual me está pasando como contigo, ¿no? Que asumes una serie de estereotipos porque no consigo escuchar de forma clara informaciones o voces que me cuenten los grises, porque o son unos los buenos y otros los malos o al revés, y yo no creo que eso exista. Yo creo que hay grises. Yo tenía una pregunta, Iñaki, a ti o a toda la gente que nos escucha. ¿Cuánta gente sabe cómo se llama el presidente de Portugal? Y lo tenemos aquí al lado. ¿Cuánta gente sabe cómo se llama el presidente de Portugal? No lo sabe la gente y lo tenemos al lado. Bueno, y sabemos de Venezuela. No sé muy bien qué tiene que ver. Pues tiene que ver. Ahora todo esto. Yo te digo que tiene que ver. Que han utilizado a Venezuela para intentar debilitar a Podemos. Solamente eso. Y que buena parte de las tareas que ha hecho Felipe González en Venezuela, lo que buscaban siempre antes de elecciones era debilitar a Podemos. Pero no le ha salido. Bueno, solo esperamos que se corrija ese déficit democrático que existe en Venezuela. Ha sido un placer hablar con los dos, con Juan Carlos Monedero y con Ramón Lobo, por supuesto. Un placer, estaremos o no de acuerdo, pero es un placer que nos visiten ambos. Igualmente, y déjame decirte, perdón, una cuestión solamente muy breve. Dime. No, es que he dicho que es verdad que no nos hemos reunido con los principales sindicatos, pero también es cierto que si hay una fuerza política que se ha significado por apoyar luchas fuertes de trabajadores en Telefónica, en Coca-Cola, en Panrico, ha sido Podemos. Y eso me parece que también es de justicia reconocerlo, porque es algo que tenemos muy claro, que hay que apoyar a los trabajadores en un momento en donde los derechos de los trabajadores están desapareciendo. Pues muchas gracias a ambos dos. Conversaciones con Juan Carlos Monedero. Muchas gracias, Juan Carlos Monedero. Muchas gracias, Ramón Lobo. Por cierto, nos manda un saludo Pasos Coello, presidente de Portugal, que por lo visto pues le ha llegado este comentario a Juan Carlos Monedero. Así de internacional es este programa. Y nos vamos a ir ahora precisamente a compararnos con otros países, pero desde el punto de vista del nivel de vida. El Eustat nos acaba de dar datos que no son precisamente para estar alegres. Andrea. No, datos de la Unión. Y uno se va aproximando a la verdad de las cosas. Miren, Díaz Rangel, por ejemplo, lo voy a subrayar aquí, Eleazar, porque yo no estoy de acuerdo contigo en esto que aquí dice. Aquí hay una foto de un grupo de personas a los que yo le preguntaría, ¿qué es un intelectual? La misma pregunta la hice en el Aló Presidente aniversario que hicimos en el Calvario, cuando fui a una reunión con intelectuales. Yo comencé preguntándome y preguntándole a ellos, ¿qué es un intelectual? Es decir, el pueblo no es intelectual. Los intelectuales son una casta, son seres superiores que tienen como la varita mágica. No. Hay algunos que se lo creen intelectual y se reúnen a deliberar y creen tener, ¿cómo se llama? La fórmula del bien y del mal. Algunos asumen posiciones de jueces infalibles. Carlos Marx le dijo a ese tipo de intelectuales, sobre todo a los que usan mucho la teoría filosófica,
les dijo: los filósofos se han encargado de interpretar al mundo. Ahora de lo que se trata es de transformar al mundo. Bueno, pero Eleazar, tú dices aquí, por ejemplo, aquí, a ver, los intelectuales chavistas discuten. Yo debo decirles que este término a mí nunca me ha gustado, pero bueno, chavistas. Ahora, se entiende lo que se quiere decir aquí, ¿verdad? Pero debo decirte que, Eleazar, no todo, ¿cómo es que dice el dicho? No están todos los que son, ni son todos los que están. Hay más de uno que dice que es chavista y lo que es en el fondo es antichavista. ¿Ve? Es la verdad. Vamos a hablar claro, pues. Vamos a hablar claro. Ya que se usa el término que tiene que ver conmigo, ¿verdad? Pero que me trasciende. Ahí hay un grupo de personas, yo respeto a algunos, los conozco, pero yo sé que hay algunos ahí que son contrarios a este planteamiento. Y a veces no se atreven a decirlo, sino que andan por ahí camuflados, y hablan y escriben. De todos modos me parece loable, ¿no? Que se discuta, y se discuta de todo, pero hay que decir la verdad, porque como hay uno de los planteamientos que lo toma también aquí Últimas Noticias, y yo de esto pues también difiero, en verdad. Yo trato de cumplir mi papel, a veces fallo. Aquellos que dicen que al proceso venezolano hoy le hace daño lo que ellos llaman el hiperliderazgo mío, bueno, yo les respeto esa opinión, no es que los rechazo, pero es para discutirlo, pues. Vengan a discutir con el pueblo, sálganse de unos salones por allá y vénganse aquí a la fría, váyanse por los llanos, váyanse por los barrios de Caracas, que en algunos temas mi liderazgo está en ocasiones por debajo de donde debería estar. Eso sí lo creo. Pero bueno, son temas para el debate, ¿no les parece? Y la crítica. Pero también digo, hay muchos que se dicen chavistas, y en verdad no lo son. Y eso hay que tenerlo claro.